Muy buenos días. Vamos a empezar con esta charla que se llama Tiempos de espera en el movimiento browniano geométrico y distribuciones de probabilidad de tipo ley potencia. Muy bien. Las leyes potencia. Empezamos con esta definición y se dice que una variable aleatoria X es una distribución de tipo ley potencia si esta probabilidad, conocida como también la cola de la distribución, es asintóticamente igual a una constante por una potencia de x. ¿Qué significa esto? Que la función decae tan rápido como una potencia de x. Aquí está la notación de que f y g son asintóticamente iguales cuando ocurre la convergencia de este límite. El ejemplo más sencillo de una ley potencia es la ley Pareto, en la que la distribución de cola de una variable Pareto está dada por esta expresión, justamente una potencia negativa de x a partir de x sub 0. ¿Sí? Continuamos con el movimiento browniano geométrico. Desde hace 100 años o más es muy usada para modelar los precios de acciones financieras, por ejemplo. Entonces, aquí está, por medio de el movimiento browniano geométrico. El modelo es esta ecuación diferencial estocástica en la que hay dos términos. El primero es determinista. Si omitimos este segundo término, obtenemos como solución de esta ecuación diferencial con valor inicial esta gráfica roja, y está modelando simplemente un crecimiento poblacional. Si se le añade este término, que es el ruido blanco dado por el movimiento browniano estándar, este W, que depende del tiempo, obtenemos, por ejemplo, aquí una solución, una trayectoria, es la gráfica en azul. Sí, una de las propiedades de estas trayectorias es que son continuas en casi todas partes, pero no son diferenciables en ningún punto. A medida que la sigma, que se conoce como la volatilidad, se hace pequeña, la gráfica azul se va a acercar a la determinista, que es la roja. Continuamos con la distribución doble Pareto propuesta por Reed. Viene en el 2001, él propone un modelo para la distribución de la riqueza y dice, bien, en vez de un tiempo aleatorio, lo propone como exponencial, como el tiempo en que una persona invierte en una acción. ¿Sí? Al final, el rendimiento debido a su inversión en la acción es una variable aleatoria X con este tiempo aleatorio exponencial, y calcula mediante una subfunción generadora de momentos que va a ser una Pareto doble dada por esta función. Simplemente está dividida en dos pedazos. Para valores pequeños de X va a ser una potencia positiva y para valores grandes será una potencia negativa. Él hace un buen ajuste de este modelo con ciertos datos que del rendimiento de acciones que tiene en los años 90. Ahora está la distribución Whittaker propuesta por Balanzario y su grupo de trabajo,
Aquí ellos obtienen, en vez de suponer una distribución exponencial para los tiempos de espera, suponen una distribución gamma, ¿sí? Entonces, la función de densidad de la variable aleatoria xt que obtienen está en términos de la función de Whittaker, que viene de la física matemática, y esa función de densidad de probabilidad tiene esta forma, y ya vamos a ver en unos minutos que va a ser un buen ajuste como modelo para la producción de artículos matemáticos. Tenemos aquí nuestro teorema principal. Bueno, T mayúsculas, nuestro tiempo de espera con función de densidad de probabilidad H. Tenemos X, movimiento browniano geométrico que depende del tiempo. Y cuando se detiene aleatoriamente con ese tiempo, tenemos esta variable aleatoria y su función de densidad G. Bueno, ¿qué dice el teorema? Simplemente que si T, perdón, es una variable aleatoria tipo gamma, es decir, que G es asintóticamente igual a la función de densidad de la variable aleatoria gamma, entonces la G, ¿sí? La función de densidad que se obtiene de este proceso con un tiempo de espera aleatorio del movimiento browniano geométrico es asintóticamente igual a esta función, pero esta función es lo que se conoce como una variable aleatoria log gamma, ¿sí? Es básicamente esta. Entonces, este teorema lo trabajamos con el profesor Balanzario. Está diciendo, en pocas palabras, que los tiempos de espera tipo gamma en el movimiento browniano geométrico generan variables aleatorias log gamma, ¿sí? Y el teorema lo demostramos usando herramientas de análisis complejo. Muy bien. El modelo que obtenemos de la distribución Whittaker lo vamos a usar para estudiar la producción total de artículos de un conjunto de matemáticos en México, trabajando en las instituciones más destacadas de México. Entonces, tenemos un conjunto de datos acá que se recabaron hasta principios del año 2015, ¿sí? Tomados de MathScience. Tienen estas 8 columnas. Lo importante acá es la tercera columna, el número de artículos que publicaron los matemáticos. Eso es lo que vamos a modelar con nuestra distribución Whittaker. Y acá está el año del primer artículo que publicaron y el año del último artículo que publicaron. Sí, por ejemplo, en la primera fila, 1998 hasta su primer artículo y su último artículo hasta el 2013. Entonces, esta diferencia en el tiempo, sí, por ejemplo, en la segunda fila del 95 al 2010, tenemos 15 años, es la vida, el tiempo de vida de este segundo matemático, ¿sí? El tiempo de su vida productiva. Estos tiempos, estos 275 tiempos, los vamos a modelar con la distribución gamma. Está acá. Entonces, para cada uno de los 275 matemáticos, eh, el año del último artículo menos el año del primer artículo. Lo modelamos con la distribución gamma, se ajustan los parámetros
con el método de los momentos. Y en este caso, el p-valor de Kramer-von Mises para la onda de ajuste es igual a 0.22. ¿Qué significa esto? Que con este p-valor estimado tenemos suficiente evidencia de no rechazar la hipótesis nula que establece que el conjunto de datos sigue la distribución propuesta, ¿sí? Si no tenemos suficiente evidencia para rechazar y entonces podemos concluir que es un buen modelo con este p-valor 0.22 que es alto. Continuamos con el modelo con la distribución de Whittaker para la producción o el número total de artículos publicados por cada uno de los matemáticos. Aquí se ve hasta 200, pero cuando veamos los valores extremos van los matemáticos que más publicaban o el que más publicó casi hasta 500 artículos. Bueno, se estiman los parámetros. Mencionar que la mu y la sigma vienen del movimiento browniano geométrico. La lambda y la teta vienen de la distribución gamma, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Vamos a evaluar el modelo de la siguiente manera. Vamos a estudiar las distancias entre la función de distribución teórica, es decir, la distribución de Whittaker, y la función de distribución empírica de los datos recabados, ¿sí? Esta máxima distancia nos da 0.0324. Ahora, vamos a ver a d sub n como una variable aleatoria. ¿En qué forma? En que hacemos 1000 simulaciones con esta distribución de Whittaker tomada de los 5 parámetros mu0, mu, sigma, lambda, teta. Se hacen 1000 simulaciones y se generan para cada una muestras de tamaño 275. ¿Sí? Se calculan estas distancias y la probabilidad de que esas distancias sea mayor o igual que este numerito que nos dio para los datos es 0.88, es muy grande. Entonces concluimos que este es un muy buen modelo en el cuerpo de los datos para la producción de un matemático. Y finalmente estudiamos los valores extremos de la distribución, ¿sí? Lo que les decía, los valores extremos corresponde a los matemáticos que publicaban bastantes artículos. Acá, por ejemplo, prácticamente 500, más de 200, más de 100, ¿sí? Durante su vida productiva. Y bueno, está acá en el papel log-log, en escala log-log, vertical y horizontal. Y se calculan intervalos de confianza para cada uno de esos valores extremos, intervalos del 95% de confianza. Y están adentro. Entonces, no solo tenemos un buen modelo para el cuerpo de la distribución, sino para los valores extremos de la distribución. Es algo que no siempre ocurre porque hay autores en que modelan, por ejemplo, la distribución del tamaño de las ciudades en un estudio en Estados Unidos en donde las colas las hacen con la distribución Pareto y el cuerpo con la log normal. Pero aquí se captura toda la distribución con la distribución de Whittaker. Pues eso era todo y muchas gracias.